Bienvenidos hermanos y hermanas. Quisiera empezar de nuevo con esta oración hacia las Sagradas Escrituras, que el Espíritu de Dios se revele en ellas. Esta oración viene de nuestro libro de oración común. Oremos. Bendito Señor, tú que inspiraste las Sagradas Escrituras para nuestra enseñanza, concede que de tal manera las oigamos, las leamos, las consideremos, las aprendamos e interiormente las asimilemos, que podamos abrazar y siempre mantener la esperanza bendita de la vida eterna que nos has dado en nuestro Salvador Jesucristo, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, hermanos y hermanas, es increíble que ahora estamos en nuestra quinta lección de esta escuela dominical. Gracias por conectarse y gracias por compartir la palabra de Dios con nosotros. Hemos estudiado y compartido esas historias de protagonistas de nuestra fe en el Antiguo Testamento, empezando por Abraham, por Jacob, que se convierte en Israel, José, y la semana pasada estudiamos y aprendimos de Moisés. Así continuamos entonces con nuestra quinta lección de estos protagonistas de la fe. Y tal vez de nuevo no haya un protagonista más importante, más popular en nuestra tradición de las Escrituras como lo es el rey David. Pero para poder iniciar a estudiar la vida del rey David, yo quisiera colocarlo en contexto primero que todo, ¿verdad? Entonces viene esa época de la historia de Samuel. Samuel, que es ese profeta que Dios llama. Si ustedes recuerdan precisamente en las Escrituras cuando lo llama como niño y le dice Samuel, Samuel, y él piensa que es el sacerdote a quien él sirve y va y no es. Y desde ese momento Dios empieza a comunicarse directamente con Samuel. Y Samuel es una gran figura entonces para el pueblo de Israel. Se convierte en esa persona que recibe la palabra de Dios literalmente y la comunica al pueblo de Israel. Y a través de esta profecía entonces adquiere mucho poder y también entonces se convierte en ese juez junto con sus hijos. Se convierte en el juez de Israel, pero sus hijos lamentablemente no son buenos líderes, ¿verdad? No son buenos profetas. Y entonces Dios dice que como ellos son tan corruptos, que realmente no quiere que sus hijos sean los dirigentes del pueblo. Y a la vez, entonces, el pueblo está mirando a todos los pueblos a su alrededor y entonces ve muchos reyes, ¿verdad? Y le dicen a Samuel, aunque no le gusta, le dicen, Samuel, nosotros también queremos tener un rey con corona, ¿verdad? Un rey que pueda realmente dirigir y que tenga autoridad, como todas las otras naciones del mundo. Y entonces Samuel escoge a Saúl como el primer rey de Israel. Saúl al principio se dice que pues tiene el favor de Dios, ¿verdad? Y Samuel lo escoge y lo unge, pero pronto se aleja del Espíritu de Dios y empieza a hacer las cosas mal. Es en este momento donde Samuel está un poquito desesperado, él mismo se aleja del rey, ¿verdad? Y entonces Dios lo envía a que escoja otro rey. Aún viviendo Saúl, entonces Dios le pide a Samuel que vaya a escoger a otro rey. Y es aquí donde nos encontramos con la historia de David. Y esa historia de David es muy hermosa, por supuesto, y la encontramos en el capítulo 16 del primer libro de Samuel. En ese capítulo entonces está esa historia que todos sabemos, cuando Samuel va y entonces llega a ese pueblo donde lo envía, que se llama Belén, ¿verdad? Después entonces vamos a escuchar a Jesús, que nace también en Belén. Pero en este pueblo de Belén vive Jesé con sus hijos. Y entonces Dios le dice, tú vas a escoger a uno de los hijos de Jesé como el nuevo rey de Israel.
Y entonces Samuel va y se comunica con Jesé y le dice, tráeme a tus hijos porque uno de ellos va a ser consagrado como rey. Y entonces el primero, ¿verdad? Cuando llegaron a Samuel vio a Eliab, dice la palabra de Dios. Y Samuel pensó, oh, con toda seguridad, este es el hombre que el Señor ha escogido como rey. Pero el Señor le dijo, no te fijes en su apariencia ni en su elevada estatura, pues yo lo he rechazado. No se trata de lo que el hombre ve, pues el hombre se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Es hermosa la palabra de Dios cuando podemos colocar palabras a la voz de Dios. El hombre se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Así que todos estos hermanos mayores pasan y ninguno es escogido por Dios, aunque Samuel realmente dice, oh, de seguro es este, de seguro es el otro. Y entonces cuando pasan 7 de sus hijos, al final entonces dice Samuel, ¿no tienes más hijos? Porque ninguno de estos ha sido escogido por Dios. Entonces dice Jesé, falta el más pequeño, que es el que cuida el rebaño. Y entonces vemos que entra este jovencito, se cree que en ese tiempo tendría de 12 a 14 años, entra este jovencito al cuarto y entonces dice Dios mismo en sus palabras, este es, así que levántate y conságralo como rey. Enseguida Samuel tomó el recipiente con aceite y en presencia de sus hermanos consagró como rey al joven que se llamaba David. A partir de aquel momento, el Espíritu del Señor se apoderó de él. Desde este momento entonces empieza la historia de David y lo conocemos en el capítulo 16 del primer libro de Samuel. Ojalá que ustedes puedan leer toda esa parte de ese capítulo del principio de la historia de quien conocemos hoy como el rey David. Por supuesto que no porque David haya sido ungido como rey y escogido, empieza inmediatamente a ser rey. Saúl vive por muchos años antes de que él llegue a ser el rey. Pero la siguiente que nosotros escuchamos de David es que precisamente tiene que de alguna manera encontrarse con el rey Saúl. Y se dice que el rey Saúl estaba alejado del Espíritu de Dios. Y cuando uno se aleja del Espíritu de Dios, entonces los espíritus malos se acercan, ¿verdad? Y entonces hay un espíritu malo que lo atormenta, que no lo deja estar tranquilo. Entonces él sabe que la cítara, el arpa, es un sonido y una música que lo calma. Así que dice, consigan a alguien que toque la cítara, que toque el arpa, para que yo me calme en los momentos que este espíritu me está atormentando. Y entonces alguien dice, oh, yo conozco a una persona, y ese es David, que toca el arpa y voy a traerlo. Así que lo mandan traer. David toca el arpa para el rey Saúl y él se convierte en un siervo favorito del rey Saúl porque él al tocar el arpa le da calma, le da paz en su corazón. Así que llega a ser tan cercano al rey que se dice que era quien cargaba las armas cuando tenía que ir de un lugar a otro o de una guerra al otro. Entonces David le cargaba las armas al rey. Por supuesto que el otro pasaje popular que nosotros conocemos, tal vez el más popular de la vida de David, es su enfrentamiento con Goliat, ¿verdad? Su enfrentamiento con Goliat, y eso lo encontramos en el capítulo 17 del primer libro de Samuel. La historia, por supuesto, dice que en tantas guerras que tuvo Saúl o que tuvo el pueblo de Israel con los filisteos, entonces en una de esas guerras viene ese hombre grandote, fuertísimo, que reta al ejército de Israel y les dice, para que no tengan que pelear todos, para que no tengan que morir todos, escojan ustedes a uno y yo me enfrentaré contra él. Y el que gane, gana la guerra. Y los pobres israelitas, incluyendo al rey Saúl, estaban muy miedosos porque era un guerrero increíble, grandote, fuerte. Nadie se atrevía a pelear con él.
David en ese tiempo, entonces todavía joven, estaba ayudando al rey y a su papá, porque los hermanos mayores de David fueron enviados a la guerra. Ellos eran soldados para el rey Saúl. Y entonces David iba y venía entre visitarlos a ellos, ayudarle al rey y también cuidar las ovejas, porque David en esos tiempos siempre fue el pastor, ¿verdad? Siempre fue el que cuidaba las ovejas, el que tendía al rebaño. En este momento, cuando David está visitando a sus hermanos, escucha a los soldados hablar de lo que está pasando con este Goliat a quien nadie se le quiere enfrentar. Y dice la palabra que los soldados dicen: ya vieron al hombre que ha salido, ha venido a desafiar a Israel. A quien sea capaz de vencerlo, el rey le dará muchas riquezas, le dará a su hija como esposa y liberará a su familia de pagar tributos. Entonces David preguntó a los que estaban a su lado: ¿qué darán al hombre que mate a ese filisteo y borre esta ofensa de Israel? Porque ¿quién es este filisteo pagano para desafiar así al ejército del Dios viviente? Esa es la expresión de David. Israel es el ejército del Dios viviente. Entonces, en ese momento él dice: yo me enfrentaré a él. Yo represento a ese Dios viviente y nosotros tenemos el poder de Dios, no tenemos que tenerle miedo. Entonces empieza a hablar con los soldados se burlan de él, sus hermanos mayores vienen y lo regañan, que para qué se mete en lo que no está, porque él ni siquiera es soldado, ¿verdad? Pero todo este cuchicheo, ¿verdad?, llega al rey Saúl y el rey Saúl dice: tráiganlo. Entonces el rey Saúl viene, lo mismo, no le cree, este es un pobre muchacho que no tiene nada, que no tiene fuerza, ni siquiera es soldado. Pero aún así David lo convence y le recuerda que el rey de Israel es el ejército del Dios viviente. El pueblo de Israel tiene el ejército de Dios y tiene el poder de Dios. Y le recuerda que eso es lo que tiene que seguir la palabra de Dios. Entonces llega David a enfrentarse a Goliat en nombre de todo el ejército. Después el rey le pone su armadura, le da sus armas, pero esas armaduras y esas armas son tan pesadas que simplemente él deja todo y se lleva simplemente a su vara y también toma a unas piedritas y las coloca en su bolsa y con su honda en la mano se enfrenta al filisteo. Dice la palabra de Dios: el filisteo a su vez se acercaba poco a poco a David. Delante de él iba su ayudante. Cuando el filisteo miró a David y vio que era joven, de piel sonrosada y bien parecido, no lo tomó en serio, sino que le dijo: ¿acaso soy un perro para que vengas a atacarme con palos? Y enseguida maldijo a David en nombre de su Dios. Y además le dijo: ven aquí que voy a dar tu carne como alimento a las aves del cielo y a las fieras. David le contestó: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que tú has desafiado. Ahora el Señor te entregará en mis manos y hoy mismo te mataré y te cortaré la cabeza. Y los cadáveres del ejército filisteo se los daré a las aves del cielo y a las fieras. Así todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los aquí reunidos sabrán que el Señor no salva con espada ni con lanza. Esta batalla es del Señor, y Él los entregará a ustedes a nuestras manos. El filisteo se levantó y salió al encuentro de David, quien a su vez rápidamente se dispuso a hacer frente al filisteo. Metió su mano en la bolsa, sacó una piedra y arrojándola con la honda contra el filisteo, lo hirió en la frente. Con la piedra clavada en la frente, el filisteo cayó de cara al suelo. Así fue como David venció al filisteo. Con solo una honda y una piedra, David lo hirió de muerte. Y como no llevaba espada, corrió a ponerse al lado del filisteo y apoderándose de su espada, la desenvainó y con ella lo remató. Después de esto, le cortó la cabeza. Esta es la historia de David y Goliat. Ese pequeño
que confía en el poder y en la fuerza que Dios le da para vencer a aquella persona que había ofendido a su pueblo y al ejército de Dios. Bueno, por supuesto que cuando David mata a Goliat, él se vuelve muy popular, adquiere mucha fama y mucho poder y empieza a pelear en el ejército, y todas sus batallas son ganadas porque siempre consulta a Dios en lo que quiere hacer y gana estas batallas para el rey. Pero el rey Saúl empieza también a tenerle celos y a tenerle miedo, porque él tiene mucha fama y ha adquirido mucha popularidad. Entonces empieza a planear para matarlo, y varias veces trata de hacerlo y no lo puede. Así que muchas veces también ellos se enfrentan, pero David respeta la autoridad del rey y no levanta ninguna mano contra él. Esta historia también incluye muchas cosas, incluyendo la amistad de Jonathan, el hijo de Saúl, el hijo del rey, y David. Ellos se hacen amigos y Jonathan le apoya y le avisa, especialmente cuando el rey quiere matarlo. Jonathan lo apoya para que se convierta en rey. Y realmente todo el tiempo donde David fue rey, lo vamos a encontrar ya en el segundo libro de Samuel, donde se nos dice la historia de David como rey y de cómo él realmente conquista a todo el mundo conocido a través del poder de Dios y de sus ejércitos. David fue un gran rey con el poder de Dios, pero también, así como tuvo muchos triunfos, era un ser humano con errores como todos nosotros. Una de las cosas, por ejemplo, que lo marcaron fue el querer tener muchas esposas. Se dice que tuvo, creo que 7 esposas, ¿verdad? Pero el gran pecado que después el profeta Natán vino a dejarle saber de Dios mismo que él había cometido un gran error, es el momento donde él le roba la esposa a uno de sus siervos, a Urías. Ese lo vamos a encontrar en el capítulo 11 del segundo libro de Samuel, cuando David comete adulterio con Betsabé. Y ese pecado le trae muchas consecuencias malas a David y a su propia familia, incluyendo el castigo que Natán, el profeta, le comunica a David. Castigo tan fuerte que es incluso la muerte del hijo que se había concebido a través de ese adulterio. Y entonces realmente David pasa muchas cosas malas como consecuencia de este pecado y afectan a toda su familia. Así que también a través de eso, después Dios le concede el nacimiento de otro hijo que todos conocemos, el rey Salomón. Y a través de Salomón entonces se va a perpetuar ese servicio de Israel a Dios a través de la construcción del templo. Pero David era quien quería construirle ese templo a Dios, pero Dios le comunicó: no vas a ser tú, porque tú has derramado mucha sangre y has cometido muchos errores. Aunque esa sangre fue en guerras para defender al pueblo de Dios, realmente Dios consideró que David no era digno, no era apropiado para él construirle un templo para adoración a su nombre. David entonces es alguien que lo conocemos por muchas victorias militares. También David es el autor de muchos de los salmos que nosotros conocemos. Es un artista, era un músico, era un poeta, era un pastor, ¿verdad? Realmente él fue alguien que estaba íntimamente relacionado con Dios en todo lo que hacía. Incluso cuando cometía errores, él regresaba a Dios, y en los salmos, cuando estaba deprimido, cuando estaba desanimado, lo vemos alzar sus ojos al Creador, darle alabanza, pedir perdón. El Salmo 51, por ejemplo, ese salmo de piedad y de perdón fue escrito por David
cuando él cometió el error del adulterio con Betsabé. De todas maneras, por supuesto que tenemos también que recordar y considerar la promesa que Dios hace de un rey que reinaría para siempre y que va a salir de su propia familia. El hijo de Belén, el hijo de Jesé, el hijo de David, que va a ser Jesucristo, nuestro Señor. Para terminar, los invito a que consagremos nuestra vida a Dios, para que sea Dios mismo el que nos inspire a través de su palabra a dedicar cada momento, cada segundo de nuestra vida a Él. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, de tal modo atrae nuestro corazón hacia ti, dirige nuestra mente, inspira nuestra imaginación y gobierna nuestra voluntad. Que seamos totalmente tuyos, dedicados por completo a ti. Te rogamos nos uses según tu voluntad y siempre para tu gloria y el bienestar de tu pueblo. Por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.